idea de hoy es ver lo que vimos ayer con Tochi, que es resolver un sistema de ecuaciones, pero en este caso un sistema de 3 por 3. Acá vamos a tener 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Fíjense que ahí ya tenemos ese sistemita, en el cual incluso en la primera ecuación, por ejemplo, no tenemos z. Esto lo menciono porque quizás en su momento fue también una consulta, pero eso no significa que no sea de tres incógnitas, porque en las otras ecuaciones sí aparece la incógnita z. ¿Cómo resolvíamos un sistema de ecuaciones aplicando el método matricial? Teníamos que buscar 3 matrices. Una era la matriz de los coeficientes, que la llamábamos A, en la cual, en este caso, como tenemos 3 ecuaciones, vamos a tener 3 filas. Y como tenemos 3 incógnitas, vamos a tener 3 columnas. Fíjense que la fila 1 va a estar compuesta por -1, que es el coeficiente de x de la primera ecuación, por 1, que es el coeficiente de y de la primera ecuación, y como la primera ecuación no tenemos z, aparece el 0, que sería el coeficiente que le corresponde. La segunda fila hace referencia a la segunda ecuación. Fíjense que el -1 es el coeficiente de x de la segunda ecuación, 1 es el coeficiente de y 2 es el coeficiente de z. Cuando pasamos a la tercera fila, fíjense que hace referencia a los coeficientes de la tercera ecuación de las incógnitas. 1 que le corresponde a x, -2 que le corresponde a y 1 que le corresponde a z. O sea que ahí ya tenemos armada nuestra matriz de los coeficientes. Después, nosotros armábamos otra matriz, que era la matriz de las incógnitas. Y fíjense que ayer era una matriz columna que estaba compuesto por 2 filas, la x, donde teníamos x e y. Pero en este caso nosotros tenemos 3 incógnitas, entonces va a ser una matriz columna con 3 filas. Fíjense que tenemos x, y, z. Si nosotros tuviéramos más incógnitas, ahí tendríamos que agregar más filas, o sea, x, y, z, w, supónganse. Y después teníamos otra matriz que llamamos la matriz de los términos independientes, que justamente eran de esos resultados que tenemos en nuestro sistema de ecuaciones. También es una matriz columna y también tiene 3 filas porque justamente tenemos 3 términos independientes, tenemos 3 ecuaciones. Entonces, fíjense que ahí tenemos el 1, el 7 y el 2. Quiero destacar la importancia de que, fíjense lo que es el orden para poder tener en un sistema de ecuaciones ordenado, para armarlo correctamente a la matriz de los coeficientes y a la matriz de los términos independientes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo ese sistema, no puedo tener, por ejemplo, en la primera ecuación, menos x más y, menos 1 igual 0, sino que tengo que tener en las 3 ecuaciones las 3 incógnitas de un lado y el término independiente del otro, para así armarlo de forma correcta, ¿sí? Y no importa en el lugar que esté, o sea, capaz que me conviene siempre ordenarlo para yo no perderme, pero si no me pierdo, siempre hay que tener en cuenta que no importa el orden que esté x y z, sino que en la matriz de los coeficientes sí se respeta ese orden. La primera columna siempre hace referencia a x, la segunda siempre hace referencia a y la tercera columna siempre hace referencia a z. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque a veces armamos estas matrices y no las armamos correctamente justamente porque no está de forma ordenada ese sistema. Bien, ¿qué nos dijo Tochi ayer? Que justamente con estas matrices estaba la forma matricial de escribir el sistema de ecuaciones. Si nosotros hacemos A por X, nos queda igual a B, y esa es la forma matricial de ese sistema. Y no es ni más ni menos que una ecuación matricial, que si nosotros queremos despejar
esa matriz X, simplemente lo que hacíamos era multiplicar por la inversa del otro lado a la matriz B. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es buscar justamente esa matriz inversa de A para que luego multipliquemos por la matriz B y ahí vamos a encontrar el valor de X, de Y y de Z que van a ser la solución de este sistema. Eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. Vamos a buscar la matriz inversa de A y vamos a aplicar el método de la adjunta, ¿sí? Y siempre cuando yo busco la matriz inversa, lo primero que voy a hacer es sacar el determinante de esa matriz. ¿Por qué? Porque si ese determinante de la matriz es igual a 0, tenemos que tener presente que ya sabemos que no va a tener matriz inversa, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, sacamos el determinante de la matriz A, repetimos, aplicamos arrus, la primera y segunda fila, y fíjense que ahí tenemos el producto de la primera diagonal, que nos dio -1, el producto de la otra diagonal, que nos dio 0, el producto de la diagonal que sigue, que nos dio 2, a eso lo encerramos entre paréntesis, ponemos menos y resolvemos el producto de las otras diagonales. El producto de la otra diagonal nos dio, la primera nos dio 0, la otra diagonal nos dio 4 positivo, y la otra diagonal nos dio -1. Resolvemos el primer paréntesis, -1 más 2 nos queda 1 positivo, y resolvemos el paréntesis violeta, el segundo, que nos queda 3. 1 menos 3 es -2. ¿Qué quiere decir esto? Que como el determinante nos dio 0, entonces la matriz A tiene inversa. O sea, podemos seguir tranquilos por este método, que vamos a encontrar la matriz inversa y vamos a poder encontrar la solución del sistema. Y también tenemos que recordar algo súper importante, que es que estamos sacando el determinante de la matriz de los coeficientes. Y como ya sabemos que nos dio distinto de 0, eso nos está dando una información súper importante del sistema de ecuaciones, que es que el sistema es compatible determinado, ¿sí? Ya como si nosotros sacamos el determinante de la matriz de los coeficientes, ahí depende el número que nos da, ya nos da una información acerca de cómo es el sistema. Si da distinto de 0, significa que va a tener solución única, es un sistema compatible determinado. Ahora, si en este paso a nosotros nos hubiera dado 0, entonces ahí sabemos que va a ser compatible indeterminado o incompatible, una de esas dos opciones. Además de que no vamos a poder aplicar el método matricial porque no vamos a poder encontrar una inversa y encontrar una solución única, ¿sí? Bien, cualquier cosa me van diciendo si freno. Fíjense que ahí ya encontramos el determinante de A, encontramos, recuerden que estamos buscando la inversa, entonces ahora lo que vamos a buscar es la matriz adjunta de A. Fíjense, lo que tenemos que hacer para encontrar la matriz adjunta es a cada elemento de la matriz A la tenemos que reemplazar por sus respectivos adjuntos. En este caso acá abajo están todas las cuentas, vamos a ir rapidito recordando cómo lo hacíamos. Fíjense, el elemento A sub 1, 1 le tenemos que sacar su adjunto. ¿De qué manera? Tenemos que tapar la fila y la columna, nos queda ese determinante que es 1, 2, menos 2, 1, y antes del determinante siempre tengo que tener en cuenta si es que va un signo menos o no. El signo menos va a ir si es posición impar, y no va a ir si es posición par. Es posición par cuando la suma de la fila y la columna nos da par, y es posición impar cuando justamente la suma de la fila más la columna nos da un número impar.
Fíjense que ahí tenemos fila 1, columna 1. 1 más 1 nos da 2, es par. Por eso no pusimos el signo menos delante del determinante. Resolvemos ese determinante, nos dio 1 el producto de la primera diagonal, le restamos el producto de la otra diagonal, que es menos 4, y 1 menos menos 4 nos da 5. 5, ¿sí?, es el adjunto que le corresponde a ese elemento que se encuentra en la primera fila y columna 1. Después pasamos a el elemento que está en la fila 1, columna 2. Fíjense que tenemos ahí posición impar, porque 1 más 2 nos da 3. Entonces sí tenemos que poner un signo menos antes del determinante. El determinante se obtiene de tapar fila y columna de ese elemento que se encuentra en la fila 1, columna 2, que es el 1. Fíjense que cuando tapan la fila y la columna, el determinante que queda es menos 1, 2, 1, 1. Resuelven ese determinante, menos 1 por 1 nos da menos 1, menos el producto de la otra diagonal que nos dio 2. Entonces, el resultado de ese determinante es menos 3, con el signo que tenemos adelante, que es menos, nos queda positivo más 3. Fíjense que acá también es súper importante que tengan en cuenta los paréntesis. Poner un signo menos, que es ese que está en rojo, ¿sí? Y después, entre paréntesis, el resultado del determinante, como para no prestar a confusión. Bien, vamos al adjunto del elemento que se encuentra en la fila 1, columna 3. De la misma manera, es posición par porque 1 más 3 nos da 4, entonces no tenemos que poner el signo menos delante del determinante. Tapamos fila, tapamos columna, y fíjense que al resolverlo, a ese determinante, nos queda 2 menos 1 es 1. Así, de Perdón, esta forma. Sí, tengo una consulta. Siempre sí, que yo haga, por ejemplo, que cuando haga una suma dentro del adjunto y me dé impar, voy a tener el signo menos por delante. exacto. Fíjate los que tienen signo menos que están en rojo, adelante del determinante. Es el elemento 1, 2, porque 1 más 2 es 3. Es el elemento 2, 1, porque 2 más 1 es 3. Es el elemento 2, 3, porque justamente 2 más 3 te da 5. Y es el elemento 3, 2, porque 3 más 2 es 5. Los demás, si vos sumás la fila y la columna, fíjate que te da par y no tienen el signo menos adelante del determinante. Bueno, listo, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces, fíjense que ahí lo que hicimos fue obtener el adjunto de cada elemento y una vez que realizamos todos los cálculos, simplemente armamos la matriz de los adjuntos reemplazando cada uno de los elementos por su adjunto. Fíjense, ese menos 1 que está en la primera fila, primera columna, lo reemplazamos por el resultado del adjunto que nos dio 5. El 1 lo reemplazamos por su adjunto, que nos dio 3, el 0 lo reemplazamos por su adjunto, que nos dio 1, y así con cada uno de los elementos los vamos reemplazando por su adjunto, ¿sí? Bien, una vez que nosotros encontramos la matriz de los adjuntos, para armar la matriz adjunta es súper importante no olvidar el paso de la traspuesta. Esa matriz que nosotros encontramos recién, la tenemos que transponer. Eso quiere decir que la primera fila la vamos a convertir en la primera columna, 5, 3, 1, de la primera fila se convierte en primera columna, la segunda fila se convierte en la segunda columna, y la tercera fila se convierte en la tercera columna. Ahora sí, estamos listos para decir que esta es la matriz adjunta. Como ya tenemos la matriz adjunta y ya sacamos al principio el determinante de la matriz, ya podemos hallar la matriz inversa. Simplemente reemplazando en la formulita
la matriz adjunta, que es la que nosotros encontramos ahí arriba, la reemplazamos el determinante que nos dio -2, y acá simplemente tenemos que hacer a cada elemento de esa matriz adjunta, lo dividimos por -2. Fíjense que nos quedó 5 dividido -2, y pusimos -5 sobre 2, -1 dividido 2, pusimos 1 sobre 2, 2 dividido -2, pusimos -1, y así fuimos armando, dividiendo cada elemento de esa matriz por -2. Ese resultado es el resultado de la matriz inversa. A pedido de Tochi en las clases anteriores, él siempre nos dice que ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar que esta es la matriz inversa. Cuando hacemos fila 1 por columna 1, fíjense, es el primero con el primero, menos 5 medios por 1. Yo acá puse simplemente el resultado de ese producto, que es menos 5 medios. Más el segundo por el segundo, es decir, 1 medio por 7. Más el tercero con el tercero, es decir, menos 1 por 2, que nos queda directamente -2. Cuando ustedes resuelven, ahí está bueno que nosotros vayamos también, que ustedes tengan ahí capaz la calcu también para ir haciendo estos cálculos mientras los vamos diciendo. Si ustedes hacen menos 5 medios más 1 medio por 7, -2, el resultado de esta cuenta es -1. Ese -1 justamente es el elemento, el resultado, que va a ir en la fila 1, columna 1. ¿Sí? Y lo ubicamos ahí, que es el primero que está. Después tenemos que hacer, no tenemos más columna, entonces la fila 1 ya la multiplicamos solamente por esa única columna que tenemos. Ya directamente pasamos a la fila 2, multiplicarla por esa columna. Cuando multiplicamos la fila 2 por la columna 1 de la otra matriz, fíjense que, vamos, el primero con el primero, nos queda -3 medios por 1, más el segundo por el segundo, que es 1 medio por 7, más el tercero con el tercero, que es -1 por 2. Acá fíjense que tenemos el resultado, -3 medio por 1 es -3 medios, más 1 medio por 7, que lo pusimos acá, y -1 por 2, que nos queda -2. Cuando resolvemos toda esta cuenta, a nosotros nos da 0. 0 es el resultado justamente que se ubica en la fila 2, columna 1 del resultado matriz, ¿sí? Y después, lo mismo que en la anterior, no tengo más columnas en la otra matriz, entonces esa fila 2 ya quedó ahí, puedo pasar a la fila 3 y multiplicarla por la columna 1, que acá es lo que yo les explicaba hoy que tenía un errorcito de tipeo, es F3 por columna 1. Entonces la fila 3 por la columna 1, fíjense, el primero con el primero, menos 1 medio por 1, nos queda -1 medio, más el segundo por el segundo, 1 medio por 7, lo ubicamos acá, más 0 por 2, que nos queda 0, cuando resolvemos toda esta cuenta nos dio 3, y 3 es el resultado que va a la fila 3, columna 1. El resultado de nuestra matriz, fíjense que es una matriz de 3 filas y una columna, ¿sí? A ver si puedo acá poner también para anotar, quiero escribir acá, que esta es una matriz también de 3 por 3, ahí, y esta es una matriz de 3 por 1. Entonces, fíjense, se puede multiplicar porque tenemos igual número acá de columnas de la primera e igual número de filas de la segunda. El resultado va a ser una matriz de 3 por 1. ¿Ven? Que son los extremos, o sea, es la fila de la primera y la columna de la segunda. Eso también para que ustedes tengan en cuenta qué pinta va a tener ese resultado del producto. Va a ser una matriz de 3 filas y de una columna. ¿Quedó, no sé si quedó claro o si respondo algo más en cuanto a eso? Perfecto. Como dijimos y como vi ahí que estuvieron diciendo muy bien cómo verificamos la solución,
Ya tenemos el valor de x, que es menos 1, el valor de y, que es 0, y el valor de z, que es 3. Simplemente para ver si efectivamente es la solución, reemplazamos en nuestro sistema original. Entonces, en cada ecuación vamos reemplazando el valor de x, de y y de z que encontramos recién. Fíjense que nos queda menos. Reemplazamos la x por el menos 1, más el valor de y, que es 0, menos 1 es 1, más 0, nos queda 1. Efectivamente, la primera ecuación se verifica. Reemplazamos a la segunda, menos, reemplazamos la x por menos 1, más 0, que fue el valor de y, más 2 por el valor de z, que nos dio 3. Fíjense, menos 1 nos da 1 positivo, 2 por 3 nos da 6, si hacemos 6 más 1 nos da 7. Se verifica la segunda ecuación. Y acá, en la tercera, nos queda la x, la reemplazamos por menos 1, menos 2 por el valor de y, que es 0, más el valor de z, que es 3, cuando resolvemos esta cuenta, menos 1 más 3 nos dio 2, o sea que se verifica las 3 ecuaciones, por lo tanto encontramos correctamente la solución de este sistema, ¿sí? No sé si alguna pregunta antes de seguir con lo que sigue. Nos quedan 2 minutos, no sé, Tochi o Maca, si les parece que acá terminemos. No, puedo hacer un comentario que no tiene nada que ver con sistema de ecuaciones, Sí, sí. pero podemos, ¿sí? ¿Vieron las cuentas auxiliares que les propuso Flor ahí? ¿Saben qué, chiquilines? Si hubiésemos estado en una clase presencial y ustedes tendrían que haberlo resuelto, haber resuelto estas operaciones, si algo no le hubiésemos permitido, hubiese sido agarren la calcu, como dijo Flor, ¿no es cierto? Es un comentario nada más al margen, porque fíjense ustedes que si tienen que resolver, por ejemplo, la primera ecuación, y ejercítenlo porque es interesante esa ejercitación, sobre todo para esa ejercitación mental, ¿no?, que necesitamos. Fíjense que si tenemos la primera ecuación, menos 5 medio, ¿no?, más 7 medio, tienen el mismo denominador, entonces directamente al 7 le restan el 5 y les queda 2 medio. 2 medio es 1. 1 menos 2 es menos 1. ¿A qué me refiero con esto? Aquellas operaciones que ustedes puedan ejercitar de hacerlas mentalmente, háganlo, porque es interesante ese tipo ¿cómo es?, de ejercitación mental. Fíjense, por ejemplo, en la última, en la tercera ecuación, tenemos menos 1 medio más 7 medios. 7 medios menos 1 medio es 6 medio, y 6 medio, ¿qué es? 6 dividido 3, perdón, 6 dividido 2 es 3, directamente, ¿está? Es decir, traten de ejercitarlo porque es una linda ejercitación, que es parte de ese entrenamiento que uno muchas veces necesita para poder razonar un poquito mejor. ¿Les parece?